Hola, te hablamos desde Caracas, Venezuela, y te doy la bienvenida a este quinto capítulo de Háblame, que es mi podcast. Bueno, hoy súper contenta, ya esta segunda temporada va a medio camino. Hemos tenido el agrado de tener gente maravillosa, de tener conversas extraordinarias, mágicas, lúdicas, de las cuales, bueno, estoy sumamente agradecida. Ya tuvimos por aquí en esta segunda temporada a Carolina Vázquez, con la quien hablamos del parto humanizado y respetado en Venezuela. Estuvimos también conversando con Reinaldo Mijares, quien es en la actualidad uno de los referentes más importantes de gestión cultural comunitaria en esta ciudad maravillosa, y de su proyecto 100% San Agustín, y de con él toda una comunidad, toda una parroquia que está diciendo presente. También conversamos con un ícono, una institución del rock, y además de la lucha, de la resistencia y de la militancia de la vida, como Paul Gitman. Y bueno, recientemente acabamos de compartir con el dúo cubano Buena Fe, quienes se convirtieron en nuestros primeros invitados internacionales. Hoy volvemos aquí a tener un invitado Made in Venezuela, Made in Caracas, Made in Cuba. Tenemos un invitado joven, 38 añitos, y hoy, junto a otros compañeros y compañeras, junto a otra camada, está formando parte de una etapa que, sin duda alguna, ya está dando mucho de qué hablar y va a ser vista en tiempos futuros de manera muy especial. Él es músico de profesión, él es profesor además de música, él es gestor cultural, gerente cultural, y vamos a hablar de todos sus proyectos. Le decía antes de arrancar, muchacho, pero cuánto has hecho, qué interesante cada una de las cosas en las que te has involucrado, y cómo eso lo ha llevado a estar asumiendo responsabilidades creativas, responsabilidades de dirección técnica, con la pulcritud y con el gusto y con la curaduría que lo está definiendo. Démosle entonces, sin más preámbulos, la bienvenida a este invitado especial, que es Irving Peña. Bienvenido a Háblame. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Irving, ya te presentábamos. Te invito inmediatamente a que lo sigas, a que lo acompañes en sus redes sociales, a que te suscribas a este canal, además para seguir conociendo de ellos y seguir conociendo de los invitados que todavía están por pasar en esta segunda temporada. Irving es caraqueño, como te comentaba, de esta misma ciudad que tenemos el privilegio, gracias a la Iguana, de compartir contigo. Además, agradecer también a la gente de Apamate Creativo, quien hace posible esta segunda, hizo posible la primera y hace posible la segunda. Agradeciendo entonces, decimos, él es caraqueño, él es músico y ha hecho un bojote de cosas que vamos a intentar repasar en estos minutos que vamos a compartir, pero ya vamos a darte la palabra para que nos eches el cuento de quién eres, qué te caracteriza. Si te pudieras describir, ¿cómo te describes, Irving? Bueno, en primer lugar, darte las gracias por este espacio tan importante. Hemos conversado previamente y creo que estás haciendo una excelente labor por difundir temas y conversar sobre temas que son muy importantes para nosotros, que es la cultura, ¿no? Y bueno, yo me defino como un profesor, digámoslo así. Así es que me llama la gente, así es que nos llamamos entre nuestros colegas, así es que nos llamábamos en la universidad, y es un término, yo creo que bastante cariñoso, pero también ¿Te gusta? Me gusta porque es el tema de la pedagogía. Mi mamá es maestra, mi abuela era maestra, entonces creo que la educación es un elemento fundamental, y cuando está vinculado con la cultura, muchísimo más, y más sobre en este país que tiene tanto potencial cultural y tanto que hacer. Entonces creo que me hace muy feliz estar en el ámbito pedagógico y artístico. Tenemos a mamá viva, tenemos papá. Hablemos de tu infancia. Llegamos aquí y vamos a hablar ahorita, vamos a invertir un rato importante hablando de qué está haciendo Irving hoy. Pero a mí siempre me gusta un poco hacer un paseo rápido, algunos muy entretenidos. Paul Gitman casi nos hizo construir su serie autobiográfica mientras la contaba, que
creo que nos comprometimos y todo en esa dirección. Pero hay que echar un repaso, ¿no? De dónde venimos. Siempre creemos que es lo que está ahí parado y lo que está haciendo en el tiempo presente, pero hay cosas que te definieron, acciones que te definieron. Háblanos de mamá, háblanos de papá, háblanos de qué barrio de Caracas vienes, cuál es tu comunidad. Y bueno, más o menos cómo fueron esos pasos, cómo llegaste al clarinete. Háblanos de esa mujer. ¿El clarinete es una mujer? Sí, definitivamente es una mujer. Háblanos de cuándo le viste por primera vez los atributos a esa mujer y cómo es que te entregaste a ella. Claro. Bueno, mi mamá, una maestra de escuela, estuvo casada con mi padre, que estudiaba Derecho, y era una pareja joven. Mi madre tenía por ese entonces tres hijos, yo era el menor. Pero mi padre muere cuando yo tenía 2 años, muere en un accidente de tránsito. Mi papá era de Barlovento y mi mamá caraqueña con Él es el raíces orientales. Mi papá es lo que llaman los bachacos, ¿no? Gente con morenos con ojos claros y el pelo como amarillo. Entonces, como a los 6 años de edad, mi madre nos traslada del barrio donde vivíamos nosotros, que era el Amparo, allí en Catia, y nos vamos a los Valles del Tuy. Y eso fue, creo que una decisión súper importante para nuestras vidas, porque era, poder disfrutar de un pueblo más tranquilo, donde podíamos correr, manejar bicicleta. Teníamos al frente el estadio Baudilio Díaz, hacíamos deporte. Tuvimos una infancia muy bonita, además que en el edificio teníamos como unos amigos que siempre estábamos juntos. Entonces allí es donde aparece la orquesta. Pero somos 3 hermanos, hembras, varones. Háblanos de esa pandillita. Sí, mi hermano y mi hermana mayor. Luego vino mi hermanita menor, porque mi mamá se casa nuevamente con un profesor que fue director de la técnica de San Martín. Entonces siempre han dado en ese medio pedagógico. También era un militante revolucionario. Y llegó la orquesta. Llegó la orquesta. ¿Cómo llegó la orquesta? Porque teníamos un vecino que se habían instalado en Cuba un núcleo del sistema de orquesta. Y entonces ese vecino ingresa y todos después nos ingresamos paulatinamente fuimos ingresando a ese núcleo. ¿A qué edad ingresaste a la orquesta? Yo ingresé a los 12 años, ¿no? Estamos hablando del sistema de orquesta creado por el maestro Abreu. Exactamente. El sistema de orquesta en ese momento, un sistema que tenía muchísimas limitaciones, pero a pesar de esto, se creó ese núcleo en los Valles del Tuy. Habían dificultades en términos de maestros, había limitaciones también con los instrumentos, la cantidad de instrumentos, la dotación, pero había el director de la orquesta, se llama el profesor Carlos Francia, que él es oriundo de San Agustín del Sur y aterrizó allá también, allá en Cuba. Una persona muy apasionada con la música, consagrada, de esos que se echan el proyecto encima. Exactamente, un apostolado prácticamente. Eso es correcto. Y entonces, porque las artes tienen mucho que ver con eso. Exactamente. Casi un 100%. Sí. Un apostolado, es una entrega. Es una entrega, una devoción. Cuando alguien se encuentra con su vocación, ¿no? Así es. Yo creo que el arte tiene esa magia. Entonces, estaba este director que hacía de todo, le metió mucha pasión al proyecto, y nosotros nos fuimos formando. Luego yo ingreso al Conservatorio Superior de Música aquí en Caracas con el profesor Jorge Montilla, que en un seminario me permitió, me otorgó un cupo para... ¿Y ahí estabas más adolescente? No, y el año siguiente haber comenzado las clases, como que tenía, quizás vio un potencial y como no tenía profesor, me dio la posibilidad de estar aquí en Caracas. Entonces yo viajaba de los Valles del Tuy, no había tren. O sea, hacer un viaje de 1 hora y media, casi 2. Un viaje, y estar el Nuevo Circo, que era sumamente complicado para un niño de 13 años, era difícil. ¿Y te dejaban echarle pichón solo? Sí, mi mamá siempre nos dio como independencia. Éramos, también como uno en ese momento era bastante
no sé, era diferente, era otro tiempo y entonces uno Es que no parecía como un poquito más de edad, ¿no? A la que uno aparentaba. Y la ¿no? calle va curtiendo. Exactamente, y como uno era bastante disciplinado. ¿Venías todas las semanas a Caracas? Venía toda la semana, ¿no? Porque estudiaba lenguaje musical y estudiaba mi instrumento, y entonces venía 3 veces a la semana y bueno, era sumamente complicado, ¿no? Porque sobre todo era en la tarde. El clarinete, ¿por qué? ¿Tenías talento? ¿Porque no había más y te tocó ese? Sí. ¿O porque se enamoraron y hay un sonido especial? ¿Qué te enamoró del clarinete? Bueno, ahí está una figura muy importante en mi familia, que es una tía, que ella siempre estuvo relacionada con el tema artístico, a pesar de que ella trabajaba en un banco, ¿no? Y ella siempre quiso ser guía del Teresa Carreño. Entonces era una persona muy, muy vinculada al tema artístico y siempre nos regalaba disco, cassette. Entonces me recuerdo que yo agarré una fascinación antes de ingresar a la orquesta con la ópera, siendo un niño. Bueno. Sí, porque nos regaló un disco de los 3 tenores del concierto de Italia 90, y no sé por qué a mí eso me encantó, y yo era un niño, entonces y trataba de imitar a Pavarotti, esos cantantes. Viste, siempre hay una tía, siempre es la mamá o el papá, siempre hay alguien que termina como siendo un protagonista de ese tema vocacional en los artistas. Sí, que nos acercó a algo que no era muy común, ¿no? Además que no están los medios que hoy existen, sino que era mucho más complicado. Luego me recuerdo que nos regaló un disco de Mozart, donde era un CD, donde estaban ejecuciones de instrumentos de vientos, madera. Eso lo entendiste después, ¿no? Tú entendías primero el sonido o ya lo El sonido, sí. Mi hermano ingresa primero a la orquesta, luego yo ingresé, entonces de una u otra forma me fui como que vinculando y ya tenía como conocimiento de algunos instrumentos, y cuando aparece este disco ya yo podía referenciar cuál era la flauta, cuál era el oboe, cuál era el fagot, cuál era el corno, y entonces me llamaban la atención 2 instrumentos, era el oboe y el clarinete. Inicialmente me gustaba más el oboe, pero no había oboe en la orquesta, y entonces, bueno, el clarinete, y me asignan el clarinete, y y comienzo mis estudios de clarinete. Luego, así al muy poco tiempo, cuando teníamos como 14 años, ya estaba estudiando aquí en el conservatorio. Ya los estudiantes más avanzados fuimos los maestros del núcleo de Santa Teresa del Tuy. Entonces también tocaba viajar. Otro pedal para Santa Teresa del Tuy. O sea, que no se diga que usted no ha pateado y que no se diga que agarró camionetica. Sí, uno bastante es decir, inquieto. que conoces toda la música camionetera. Claro. Y te gusta, te evoca sí, algo. Por supuesto, ¿no? Hay una corriente sobre todo de la salsa erótica. Que la lleva uno en la sangre, salsa ¿verdad? romántica, sí, claro. A mí me da mucha risa porque uno sienta diseñadores, directores de cine, tal, y muy pocos, todo el que viajó en carro era más selectivo, pero todo el que tiene de común venir de una familia trabajadora utiliza el sistema público, y el sistema público de transporte, tiene esa particularidad que tiene un hilo conductor homogéneo de música, y que cada vez que uno lo escucha es como evocación, ¿no? También, entonces creo que vale la pena también decir que mientras iba un profesor clarinetista, iba escuchando salsa erótica. Exactamente. Y que iba también abrazándola, pues somos Caribe, ¿verdad? Claro, o sea, a mí siempre me llamó la atención el hecho de que casi que todas las camionetas de esas rutas interurbanas que se llaman, tuvieran más o menos la misma selección musical. La misma, papá. Y entonces ya uno estaba habituado y te colocaban tu selección musical, y uno más bien cuando se salían de allí te sorprendía, te pegaba un poco, ¿no? Pero era la excepción. Sí, yo vengo de Lara, y en Lara todas mis rutas de bachillerato, porque antes me llevaban y me traían transportes y cosas de esas, pero ya en el bachillerato me tocaba la camionetica, y yo soy fan lover de Pastor López, gracias a las camioneticas, porque él es de Barquisimetano, y eso era... entonces es un tema de regiones, ¿no? Sí, las camionetas se adaptan total, ellos tienen su idiosincrasia, y yo no puedo escuchar Pastor López porque, pues,
Eso es... Sí, sí. No, igual, yo escucho la salsa romántica, me Caraqueña. traslada y a un lugar bonito, Sí, sinceramente. O sea, porque me acuerdo además que es uno la estaba lucha, cargado ¿no? La lucha, ir para allá, de venir. mucha ilusión y de muchas ganas de hacer cosas. Para quien no conoce, tal vez nos esté viendo en otros lugares, él está hablando de ciudades de lo que llamamos la Gran Caracas. Exactamente. Esas ciudades, esos municipios que él mencionó son de Miranda, pero bueno, forma parte un poco de la Gran Caracas, pero él está hablando de viajes de 45 minutos tal vez en Sí. camionetica, digo, con las paradas, ir, Claro. venir a Caracas, a los Valles del Tuy. Así que ha habido ahí centimetraje, o sea, no es que es Sí, cualquier... yo siempre, la gente de los Valles del Tuy, siempre he pensado que es muy trabajadora porque Chale pichón, hay ¿verdad? que echarle pichón, ¿no? Hay que echarle pichón. Dormí muy pocas horas. Recuerdo que eran las 4:30 de la mañana y el pueblo estaba todo en la calle. Todo, esa era Todo la el mundo, hora de... la hora. Si te levantabas un poquito más tarde, Ya no llegabas a las 10 de la encontraba. mañana a Caracas, pues. Entonces, Ahora hay un tren, hay un sistema de metro más. favorece, bueno, cuando yo recuerdo que me monté, creo que en las primeras viajes Súper chévere. del tren, y ese fue un logro muy importante para la región, y ojalá que bueno, que el sistema se mantenga Mejore. y mejore. Te graduaste de bachiller y te vienes a Caracas. Me gradué de bachiller, me vine a Caracas, continué con el tema de la música académica y bueno, ingreso a la universidad, estudié educación musical. En el insigne Instituto Pedagógico de Caracas. Pedagógico de Caracas, Que no es pasé cualquier hoy por allí. cosa, sí, Hoy sí, casualmente fui. Parece mentira, ¿no? Sí. Fui para allá, ingresé, al Instituto Pedagógico de Caracas, un grupo de músicos que ingresó en ese año, muy talentoso, en una universidad muy movida políticamente, había como una necesidad Me muy dijiste fuerte que eras de un construir. colaborador directo. Sí, del sí, movimiento total, el estudiantil movimiento revolucionario. estudiantil, ahí, claro, porque yo hacía más vida cultural con las organizaciones como Túnel Fuerte, con los proyectos que llevamos a cabo nosotros y con mi vida artística, entonces se me hacía como muy complejo comprometerme dentro de una organización estudiantil que eso amerita, o sea, si yo asumo un compromiso, lo asumo de lleno, entonces tenía como más responsabilidades afuera, con el movimiento cultural y artístico. Pero sin embargo, eso me permitía también relacionarme con los demás compañeros desde la visión cultural, e hicimos actividades allí en el pedagógico que todavía se recuerdan, Son memorables. son memorables. Y bueno, fue una etapa muy bonita, de muchísimo aprendizaje. Me recuerdo una vez que llevamos el Radio Verdura a la universidad, en ese momento la agrupación Dame Pa' Matarlas estaba recién Estaba en su apogeo. llegando de Yaracuy, porque yo los conocí a ellos allá en Yaracuy, estaban llegando aquí a Caracas a bueno, enfrentarse con esta ciudad, y afortunadamente esta ciudad los recibió y bueno, esa Era un agrupación éxito, sí, fue señor. un éxito total. Y ¿A qué año te gradúas del pedagógico? me gradué en el 2011, ¿no? Porque O sea, tuve nada. una interrupción allí de mis estudios porque, bueno, o sea, uno bastante joven, cuando estaba el comandante Chávez vivo, no quería hacer como muchas cosas de militancia política y colaborar en cuanto proyecto existiese, ¿no? Entonces, pero después, duré 2 años que interrumpo la universidad y vuelvo a la universidad y decido ya culminar mis estudios, termino en el 2011 y allí O sea, Irving abre y cierra capítulo. Sí, Ciclos. definitivamente abro y cierro. Y bueno, afortunadamente casi todo lo que me he propuesto lo hemos logrado. Algunas veces Las tengo pausas necesarias. algunas pausas necesarias y porque hay proyectos donde no se pueden desarrollar en el momento, no tienes la misma madurez y tú lo tienes allí y tú dices, o sencillamente tú dices, lo cierro, pues este proyecto no va a llevar a ningún lado, lo cierro sin ningún tipo de problema y continúas tu vida y haces otra cosa, ¿no? Pero como tú dices, es importante abrir y cerrar los ciclos, ¿no? Cuéntanos ya lo mencionaste, aquí ha estado Vicky, estuvo compartiendo con nosotros en la primera temporada, te invito a que veas inmediatamente ese capítulo si lo tienes pendiente. Gestor cultural, músico de profesión y además un alma extraordinariamente carismática, divina. Eso ha sido un paseo de Oriente y Caracas y guerrilla y etcétera, etcétera. Cuéntanos del Túnel Fuerte, cómo estuvo ese vínculo ahí, cuéntanos los peludos del Túnel Fuerte. Sí. ¿Qué hiciste por ahí en ese trayecto? Sí.
Bueno, yo me vinculo con los muchachos antes que existiera el Túnel Fuerte, ¿no? Como espacio físico, había como una organización que se estaba armando en su momento, donde, bueno, lo conocía. Y arranca el proyecto allí en Túnel Fuerte. Recuerdo que una de las primeras acciones que hubo, me llama para Piqui, tumbar la... que llegó el metro de con unos taladros y ya iban a quitar ese espacio recién conquistado. Y se Y desnudaron. entonces fuimos para allá y tal, y todo un cuento, pero... ¿Y tú no estuviste en el desmontaje de la estatua de Cristóbal No, Colón? no estuve allí, no no te estuve allí. llamaron, no te llegó el WhatsApp. No me llamó el WhatsApp, no existía el WhatsApp, por supuesto, no había ese tipo de interacción. Realmente con ese tipo de cosas sí yo soy un poquito más, porque lo veo desde el punto de vista artístico y no lo veo tanto a nivel simbólico, ¿no? Ahí hay unas experiencias, por ejemplo, en Rusia que creo que va más o menos por el mismo, por el mismo sentido, cuando ¿no? se Cuando se cayó cae la Unión Soviética, lo que hicieron fue llevar parte de los monumentos a una zona y resemantizar eso, ¿no? Afortunadamente todavía quedan muchos monumentos a pesar de que Rusia, bueno, es un país que tiene una ideología completamente diferente a lo que se plantea en la Unión Soviética, pero han sido muy cuidadosos con lo que tiene que ver con las obras artísticas, con ciertos monumentos. Pero yo creo que eso formó parte de un episodio interesante. Sí, por supuesto, por supuesto. Eso fue, yo creo que una de las... Fíjate que todavía, y ahí soy corresponsable, ¿no? Porque Ajá. hemos estado en la gestión municipal. No sé si fue nuevo, creo que lo hicieron nuevo. Justo cuando vas a agarrar para la autopista, Ajá. cerca del Parque de los Cabos, dice Paseo Colón. Ajá. Aunque ya se hizo... Ya hace cierto tiempo que se llama Paseo de la Resistencia Indígena. Estamos hablando en el contexto de... Sí. de Claro, ahí sí hay que cambiarlo. Pues, claro. se llama Paseo de la Resistencia Indígena, incluso como estamos en el Teresa Carreño, cuando nosotros hacemos igual la autopista me parece... el GPS te dice. Sí, Caipuro. El GPS y así se han dado debates sí. súper interesantes. Claro, eso me parece que es importante. Pero lo que tiene que ver con esculturas, sí, te da para mí sí me da demasiado sentimiento eso. O sea, me parece que yo agarraría, la llevaría a otro lado, no sé, y la pondría en un museo. Y esto lo hizo tal escultor. Claro. Porque, bueno, hay un trabajo que uno sabe que la estatua no tiene la culpa. Pero sí, me parece que fue interesante todo eso que se generó. Fue como que una de las primeras acciones desde el punto de vista simbólico. Del poder popular, del movimiento cultural, porque había de todo allí. Y el mismo presidente Chávez se pronunció, ¿no? Sí, ahí con bastante fuerza, pero yo creo que se abrió un debate muy importante y se comenzó un proceso de resemantizar ciertas cosas, de poder revisar también cómo es nuestra ¿Crees que hacen historia. falta ahorita otras epopeyas como esa? Bueno, si es con ese sentido que como te estamos hablando, no, yo creo que, pero si es necesario redescubrir nuestra historia, cuál es nuestra identidad. Sí, yo estaba leyendo recientemente unas reflexiones de Gabriel García Márquez acerca del tema cultural. Me pareció súper interesante, ¿no? Lo que planteaba allí, porque estoy estudiando eso ahora. Entonces, que hablaba que él se veía no como colombiano, sino como latinoamericano, que es como que reforzar nuestra identidad latinoamericana, lo que nos une, en una posición sumamente interesante. Como bolivariana. Venezolano también, cuál es nuestra narrativa, cuál es nuestra forma. Pero también decía que había una herencia española, hay un idioma, nosotros somos parte de esa configuración, digámoslo allí. Por eso tenemos estas formas también que han sido, esa genética cultural se ha recombinado y somos lo que somos, ¿no? Entonces, que no es decir que somos españoles, sino que hay unas raíces, venimos de por allí y ahora somos venezolanos y somos caraqueños y somos de San Agustín y somos barloventeños. Pero obviamente que venimos de un otro lado, ¿no? De España, pero también a su vez venimos de los moros, que pasaron 700 años allí en la península ibérica. Entonces también tenemos algo de árabes también allí. Entonces, creo que en el proceso también debemos ser lo más pragmático posible, pues saber que primero que somos
luego de todo esto, ¿no? Y es lo complejo, pero me parece muy importante que estemos nosotros buscando cuál es nuestra identidad. Ya hay gente que lo tiene muy claro, hay comunidades que saben muy bien quiénes son durante toda la vida, pero quizás los que estamos en las ciudades sí estamos mucho más bombardeados acerca de las culturas hegemónicas, de responder más hacia otras culturas y ni siquiera saber cuáles son las nuestras, cuál es nuestro modo. Y creo que producto incluso del fenómeno migratorio se está identificando cada vez más que es eso de ser venezolano. O sea, ya nuestra gastronomía está en otros lados del mundo. Era muy difícil, yo me recuerdo que bueno, cuando porque no teníamos además esa cultura migratoria. Exactamente, pero me parece que también ha sido beneficioso, sus ventajas también, claro, de hacer presencia en otros países, poder nosotros difundir lo que somos, porque mira los chinos. Bueno, hasta acá hay una comida china venezolana, exclusiva chino, de acá. En todos los lugares del mundo. Los Ángeles es más México y chino que... Exactamente, ¿no? Se devolvió la tortilla, ¿no? De lo que esa ocupación de ese territorio. Y ahora, bueno, Latinoamérica está haciendo muy presencia, sobre todo toda esa zona de California. Entonces, bueno, creo que el mundo está en constante cambio, pero lo más importante es identificar qué somos, qué nos gusta, cuáles son nuestros haceres. Y eso también forma parte de cómo configuras tú tu gestión cultural. Entonces, nosotros que administramos en este momento un teatro, lo que está ocurriendo en este año 2022 es una consecuencia de un conjunto de pasos que se vienen dando. Antes de entrar en materia, que es este paso de Teresa Carreño, tu experiencia, yo no quiero dejar de pasar por algunos capítulos, insisto, de tu biografía, aunque sea corta, ya sabemos, ya lo imaginamos, ¿verdad? Te lo imaginas chiquitico, morenito, montándose sus camioneticas con su clarinete y bueno, lo de la escuela, ¿no? Y que este muchacho fue una tía que le regaló una música de ópera, luego le regaló otra música de Mozart y lo fue vinculando, y sucesos que seguramente fueron determinando que hiciera de la música su profesión, la universidad, el paso por la militancia estudiantil, juvenil, revolucionaria, pero también tuviste en varias orquestas, ¿no? Como músico estudiante y profesional, porque te profesionalizaste como rápido, ¿verdad? Estuviste en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas. Sí, también duraste un rato viviendo y disfrutando tu proceso de aprendizaje y de práctica, antes de ya convertirte en, digamos, un actor de la gerencia cultural como lo eres hoy. Sí, tuve la fortuna de estar en orquestas, de orquesta sinfónica. Por ejemplo, tuve un periodo muy corto en la Juvenil de Caracas, y fue justamente en una gira que era para fortalecer un poco las habilidades de director y la carrera de Dudamel. Hicimos una gira por el occidente del país, que tuvimos, bueno, en varios estados. Aterrizamos hasta Barquisimeto. Por supuesto. Estuvimos en Carora, en Valencia, en Maracay, en el Teatro de la Ópera antes de su remodelación. Y a los años, cuando nosotros ingresamos al Teresa Carreño, nos reunimos el maestro Abreu y Gustavo Dudamel, y él se acordó de ese episodio. Pues, mira, tú estuviste en mi orquesta. ¿Desde cuándo tienes Dreslo? ¿Desde cuándo tengo Dreslo? Bueno, he tenido Dreslo en 3 temporadas, ¿no? Comencé justamente al ingresar a la universidad, ¿no? Y ahí me creció el cabello. Y bueno, se me fue haciendo solo. Ni siquiera fue algo que yo me hice, sino que se me fue pegando el pelo, porque uno es afro y así es que viene, ahí es donde vienen los Dreslos, ¿no? Entonces los tuve en ese momento. En la universidad me tocó hacer unas prácticas. Te lo tuviste que quitar. Las primeras prácticas me salvé, pero ya en otras prácticas no pude salvarme, me lo tuve que quitar. Pero yo, como me quería graduar, dije, bueno, no importa, esto crece, chévere, no hay problema. Pero todavía en nuestro país hay cierta, como... estupidez. Hay ciertos detalles relacionados a eso. No sé ahora, ¿no? Pero en ese momento, hace 10 años atrás, era
bastante cerrado ese tema de la apariencia física, sobre todo con el tema del cabello y los estudiantes, ¿no? Que no he entendido todavía cuál es la explicación. Hay otros países que no le paran a eso, pero aquí sí. Bueno, en fin, luego me lo corté, me volvió a crecer, ya estando en el teatro, me pasa el mismo proceso. O sea, yo estaba en BTV y antes de me dejé crecer el cabello, tenía así como un afro, y después se me fue creciendo. Y ya te lo dejaste. No, me lo volví a cortar. Ah. Me lo corté porque yo tengo un perrito que se llama Pepe. El gran Pepe, que ahora se lo tuve que dar a mi madre, pues no lo podía ni cuidar. Muy lindo, era un Jack Russell. Y entonces sus pelitos se me fueron pegando en mis cabellos, me lo tuve que cortar. Entonces, bueno, me lo volví a dejar crecer en esta oportunidad. Creo que es la última zafra que me queda con color, porque ya vienen las canas que me han salido en los últimos tiempos. Y bueno, bien. ¿Te dejan ser gerente de un teatro con tus dreadlocks? Sí. Hay gente que les gusta. Con el tema del tapabocas soy bastante fácil de reconocer. Tiene sus ventajas, ¿no? Por supuesto tiene sus niveles de higiene, hay que estar muy pendiente, pero tiene ventajas de no tienes que estar acudiendo constantemente a la peluquería. Bueno, cuéntanos ya cuando llegaste al Teresa Carreño. No, pero quería antes de entrar a eso, no dejar de mencionar el proyecto musical con la fundación con sordos. Ajá, Asociación de Sordos de Venezuela. Sí, eso fue un proyecto que fue mi proyecto de tesis en la universidad, donde, basados en ciertas teorías del aprendizaje, a mí me preocupó, me llamó la atención cómo era el proceso con los sordos. Además hay unas referencias históricas importantes, ¿no? El caso de Beethoven compuso la novena sinfonía completamente sordo. Hay una percusionista que se llama Evelyn Glinier, que es una percusionista sorda. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué falta en la música que no se haya abordado y que realmente, yo creo que fue también un profesor, ¿no? Recuerdo que nos decía en clase, traten de hacer una investigación que realmente deje un impacto, pueda solucionar algún problema, que no solamente sea un tema para, decir como cumplir un requisito y ya, o que sencillamente satisfaciera un asunto puntual de otra región que no tiene nada que ver con tu entorno. Entonces esa motivación por buscar un tema que resolviera situaciones reales y problemáticas, tuve la posibilidad de tener contacto con la presentación de un trabajo en la universidad de un joven que tenía una experiencia pedagógica con personas especiales, diversas, entre ellos el tema de la sordera. Entonces vi que había un problemita allí que resolver, y entonces comencé a investigar, ¿no? Y me fui apasionando sobre el tema, porque también era valorar otros conceptos vinculados a la música, que algunas veces uno comete errores en el tema pedagógico y en la historia. Por ejemplo, el hecho de que antes tú hacías una prueba de talento, de habilidades, y te decían que tenías o no tenías oído. Imagínate tú. Exactamente, que tenías o no tenías oído musical, y eso te agarraba a alguien, un experto, y te decía, mira, no tienes oído, no pasaste esta prueba, no puedes estudiar música. Y entonces, bueno, la cantidad de gente frustrada por esa metodología es innombrable, y hay otra gente más empecinada que continuó. El sistema, cuando estamos hablando de vocaciones, estamos hablando de la vida misma, ¿no? Entonces aquí hemos escuchado a invitados que tienen en común, bueno, además de esta ciudad y de la cultura y de la comunicación y de la vida en términos generales, que encontraron joven, de manera además muy joven, su vocación, y bueno, han desarrollado sus potencialidades, ¿no? Y cuánta gente, que es a veces lo general, está siendo bombardeada, atropellada y hasta saboteada para esa finalidad, que es encontrar su vocación.
para desarrollar un oficio que le dé plenitud, indistintamente de la remuneración económica y del estatus, que es otro tema de que hablar, porque sabemos que en la cultura hay un tema común en ese sentido de la austeridad, de las dificultades. Entonces, una de las motivaciones es contar desde sus experiencias cómo teniendo los soportes familiares y teniendo las magias del sistema del que heredamos y de este nuevo, de la revolución, se puede desarrollar la vida, ¿no? Entonces, mira, eso que tú comentabas, cuánta gente le joden la vida por decirle que tienen o no actitudes, que tienen o no vocaciones. Hay un porcentaje que se revela ante eso, pero hay otro porcentaje que se condiciona, se mete en una oficina, se mete en cualquier otra cosa. ¿Cuánta gente en el mundo está que no está haciendo lo que quiere hacer? Así es. ¿No? Entonces, aquí hay ejemplos de que hacer lo que te guste hacer, ser músico, seguramente todo el mundo, que bola, vas a ser músico, eso no da, la misma historia que ya no vale ni la pena comentar, pero que te trajo, por ejemplo, a chambas tan importantes como las que tienes hoy, y que te dio la posibilidad de ese tránsito de tener inquietudes para ayudar a resolver un tema de interpretación musical en una comunidad específica, y que son cosas memorables no solamente en tu currículum, sino en tu experiencia de vida, ¿no? Que hablan de ti, de tu humanidad, que te describen, porque ese tipo de cosas describen a las personas y te hicieron llegar a tareas como esta que tienes hoy, a responsabilidades como las que tienes hoy, que no es cualquiera. Eres el director ejecutivo, casi creativo y técnico de la institución cultural por excelencia de este hermoso país, de esta vibrante ciudad. O sea, eres el director ejecutivo del Teresa Carreño, pan. O sea, no es cualquier cosa. Y uno lo, con tu humildad, y uno lo ve, no lo normaliza. Somos compañeros, nos vemos permanentemente. Y cuando uno ve para atrás, cuando uno se abstrae un poquito y dice, o sea, eres un peludo y eres una carajita, cualquiera que han asumido coyunturalmente diferentes responsabilidades, y hoy a ti te toca, mano, una bellísima, además, en una etapa difícil. Vamos a hablar de esa, para poder hablar ahorita de la más luminosa, pudiéramos hablar, y de lo que está en el futuro. Háblanos del Teresa Carreño, de la situación más compleja que ha tenido la historia contemporánea venezolana, que es la que acabamos de pasar, no solo por la situación política, sino por la pandemia del COVID-19. ¿Qué te llegaste a pensar? ¿Cuál fue dónde tocaste fondo? ¿Tocaste fondo? Pregunto. Hubo un momento en que ya dijiste, no, vale, esto en ya... el teatro. Claro, y en términos generales de tu... Pero bueno, quisiera terminar el tema de de Sor Musí, porque me parece que, bueno, no he tenido la posibilidad de hablar sobre este proyecto, dale. Pero gracias que me proporcionas este espacio para explicar un poco este proyecto que espero este año está pendiente. Ya había alguien que pudiera ayudarme con eso, pero siempre he tenido como una deuda con esa población, porque fue muy positiva el proyecto. Viví experiencias muy, muy importantes, porque, bueno, está basado principalmente en descubrir cómo aprendemos, ¿no? Y entonces hay una teoría de las inteligencias múltiples que dice que nosotros tenemos diferentes inteligencias, entre ellos la inteligencia musical. Está allí, forma parte de nuestro ser. Y esa inteligencia, independientemente de que seas sordo o no, está allí. O sea, es tu cerebro quien procesa eso. Entonces, bueno, si existe inteligencia, está allí. Si un sordo tiene la posibilidad o tiene esa inteligencia, ¿cómo la podemos desarrollar? ¿Cómo hacemos para poderla desarrollar? Y entonces vimos experiencias como el caso de Beethoven, compuso la 9ª Sinfonía completamente sordo. Ahí una compositora, una percusionista muy reconocida que se llama Evelyn Linier, que es sorda profunda. Y entonces también vi una experiencia, un científico músico que creó un aparato para resolver un tema de cromatopsia. Significa que esa persona ve en blanco y negro, ¿no? Y entonces hizo un dispositivo que cuando ve un color le da un sonido. Y entonces yo dije, bueno, eso también pudiera trabajarse de forma inversa. Y así sucesivamente fui buscando otras metodologías. Por ejemplo, está la metodología de Dalcroze, que trabaja con el cuerpo. Y entonces, bueno, comencé a hacer mi planteamiento, y estaba este grupo de jóvenes sordos que tenían una edad que comprendía entre los 16
a 24 años aproximadamente, en ese momento tenían casi que mi edad, y comenzamos a trabajar, ¿no? Y entonces lo primero que yo necesitaba desarrollar en ellos era la noción de pulso, ¿no? El pulso que mantiene el ritmo. Entonces, ¿cómo hacemos eso, ¿no? Con el cuerpo, llevando secuencias rítmicas. Y bueno, vinculé el sonido y la luz como una forma para poderles llevar a ellos la información sonora de forma gráfica. ¿Cuánto dura una redonda en un compás 4/4? Bueno, se emite el sonido conjuntamente con la luz. Cuando termina el sonido, se quita la luz. Y entonces la respuesta era muy, muy buena. Y hacíamos dictado musical, hacíamos lectura musical. Me pasó una experiencia muy interesante porque llega uno de los chicos y me presenta a su novia. Y me dice que, bueno, tenía siempre una persona, una intérprete de lengua de señas. Y fuimos acuñando señas también. Entonces la música es un lenguaje, no me permitía comunicarme en algunos casos directamente con ellos. Y entonces me dice, mira, que está mi novia, que ella quisiera formar parte de las clases, y ya habíamos avanzado en varias clases. Yo le digo, pero ¿cómo ya estamos avanzados? Me dice, no, yo le he explicado. Ah, sí. Bueno, puede hacer esta lección. Sí, ya se estudió esa lección, una lección avanzada. Y la chica lo hizo. Y yo dije, bueno, si hay un proceso de transferencia, quiere decir que la metodología está funcionando correctamente. Entonces, bueno, hice mi tesis, la presenté, fue seleccionada para los simposios que hacen en el pedagógico, ¿no? Para una ponencia. Ese proyecto está pendiente. Está pendiente para... O sea, que ahí no hay un cierre de ciclo de Irving. No, está ahí. Esa es una proceso pausa. de congelamiento, producto de que, bueno, tuve otras responsabilidades, pero créeme que siempre estoy pensando en ese proyecto, sobre esos jóvenes que ya no deben ser tan jóvenes. Pero que hay una comunidad. Yo hace poco estuve con los que fueron a los Juegos Paralímpicos en Brasil, y la mayoría de ellos con la dificultad auditiva son campeones. Sí. Además que leí... Hay una deuda, sigue habiendo una deuda con esa comunidad. Yo me siento muy, muy comprometido porque hay algo que leí que me pareció que fue muy fuerte, que decía que, bueno, que una de las discapacidades más complicadas que hay, porque así como la ceguera te aleja de los objetos y del mundo físico, esta discapacidad te aleja de las personas. Y entonces es complicado, por eso es que ellos son tan gregarios, siempre andan entre juntos. ellos. Y cuando me pasó una de las clases que faltó la intérprete y estuve solo con ellos, y entonces yo me sentí que bueno, que el que tenía el problema era yo, ¿no? El problema entre comillas, ¿no? Pero porque ellos estaban ahí divirtiéndose, hablando, y entonces yo tenía las limitaciones de poderme comunicar. Entonces creo que este proyecto también iba a ser un vértice entre los oyentes y los no oyentes, entre la comunidad sorda. Sí, es un lenguaje que deberíamos aprender todos, ¿verdad? Sí, en la escuela, y quizás la música es un lenguaje que ya eso... existente, que nos permitiría convivir o comunicarnos de una u otra forma a través de la música. Pues yo sueño en un conjunto donde haya un sordo, que existan sordos y músicos profesionales, y que puedan interpretar la misma partitura, la misma obra. Ese es un sueño que tengo por allí. Y bueno, ahora... Ya sabemos entonces que este hombre es un músico. Él lo que tiene es una pausa, y entonces entró en la gestión cultural, como decíamos, del Teresa Carreño. Háblanos de esta experiencia, háblanos de dónde viene el Teresa en estos últimos tiempos, dónde está y hacia dónde va. Sí, bueno, nosotros llegamos al Teresa Carreño por una intervención. Creo que en el país es la primera vez que se interviene un teatro. El presidente Nicolás Maduro, creo que fue en el año 2013, el primer año de su gobierno, decidió la intervención del teatro como una forma de identificar los problemas, diagnosticarlos y fortalecerlos. Y entonces, comenzamos un trabajo bien interesante, bien fuerte. Allí hicimos nuestras evaluaciones y identificamos una institución con un gran potencial que había que desarrollar y mejorar ciertas cosas desde el punto de vista administrativo, de funcionamiento histórico, ¿no? Porque identificamos que el Teresa Carreño tenía varios de sus espacios que eran usados por otras instituciones, tanto públicas como de forma independiente. En un estilo de funcionamiento de gestión cultural que se generó aquí desde hace muchos años, pues antes incluso la revolución, de darle
de la gestión cultural era prácticamente por grupos culturales o gente que tenía dominio de ciertas áreas y no había como una política cultural fortalecida desde el Estado. Entonces, el Teresa Carreño viene arrastrando pues esas lógicas. Siento yo, por supuesto, hubo una ampliación, pues la posibilidad de que la gente pudiera tener más contacto con el teatro, pero bueno, habían dificultades tanto a nivel de infraestructura, de funcionamiento, que se fueron revirtiendo ya hasta el sol de hoy. Bueno, se nombra esa junta interventora, comienza el trabajo, se diagnostica, pero vino el bloqueo, vino las sanciones, exactamente, la y intervención todo se fue alargando un poco más. Se hizo de puertas abiertas, o sea, veníamos con un excelente ritmo y bueno, el presidente se le incorpora al teatro uno de los sistemas más avanzados en audio en ese momento, 2014, 2015. Veníamos con un buen ritmo. A partir del año 2017 se ralentiza todo. Mira, por supuesto los efectos de las sanciones económicas nos comienzan a afectar fuertemente. Incluso quedaron proyectos que fueron bloqueados. Bueno, estamos en una etapa que arrancó durante el proceso de pandemia, que al tener el teatro paralizado nos permitió a nosotros avanzar pues en materia de infraestructura, que era muy necesaria. Habíamos pasado los efectos que habíamos conversado anteriormente, tan difíciles de nuestro país a nivel económico, pero no perdimos el tiempo y comenzó un proceso de rehabilitación integral de todos sus espacios, de la sala José Félix Riga, de la Río Reina, de instalación del nuevo sistema de aire acondicionado del teatro, que fue un proyecto sumamente complicado, y hacerlo en pandemia lo hizo más complicado todavía, y lo logramos pues. Entonces, este año arrancamos con todo, a pesar de que arrancamos con restricciones, arrancamos con el 7+7. Con el 7+7, arrancamos con la disminución del aforo un 60%. Hicimos a finales del año 2021, hicimos el Cascanueces, hicimos un evento también en la sala José Félix Rivas, para celebrar la reapertura del teatro. Y fue un proceso sumamente complicado porque uno de los más afectados con la pandemia a nivel profesional fue la cultura, específicamente las artes escénicas y musicales, al no tener espacio sí, donde por la desarrollarse y porque amerita pues, ciertas características para poderse desarrollar y dar. ¿Te sientes satisfecho con la curaduría que ha tenido, con la oferta cultural que ha tenido el Teresa hasta hoy? Sí, fundamental. El Teresa Carreño no es un espacio de renta, es un espacio que produce. Ahí se están dando producciones independientes, pero que son un mecanismo para poderle ofrecer al público venezolano ciertas artistas de su preferencia, y también para captar recursos, pero lo que realmente es fundamental para un teatro es su producción interna y la coproducción que puede desarrollar. Entonces, el Teresa Carreño tiene más de 7 u 8 proyectos de formación, de desarrollo, compañías estables, donde le damos trabajo estable. Sobre todo artistas. El ballet Teresa Carreño. Está el ballet, está hicieron el coro algo de de danza contemporánea. De danza contemporánea con Félix Oropesa. Estamos creando proyectos en el interior del país porque no somos más allá de una infraestructura. Te vi que estabas en el Teatro Baral haciendo hermanamiento. Sí, estamos creando un proyecto profesional del ballet contemporáneo del Zulia que va a funcionar allá. El Zulia fue un bastión importante para la danza. Entonces, creemos que el Teresa Carreño tiene un conjunto de saberes muy importante, tiene una plataforma, tiene unos conocimientos que lo estamos colocando a la disposición de todo el territorio nacional, porque nosotros es muy importante que haya la circulación de lo que se produce el Teresa Carreño y que lo que puedan producir las regiones también aterriza aquí en el teatro, pero que pueda ir por diferentes teatros. O sea, tenemos un conocimiento importante en la gestión teatral y porque somos el único teatro que tiene toda una línea de producción teatral. Hemos pasado por tantas... Una escuela de vestuaristas, exactamente, tenemos iluminadores, pintores escénicos, errores artísticos, o sea, hay disciplinas que son únicas en el teatro. Casi es una escuela de formación, entonces estamos creando un sistema. Reanimar todo eso, estás reanimando. Sí, incluso llevándolo a un nivel que no existía antes. O sea, el Teresa Carreño, la formación no era parte de su dinámica. Ahora estamos creando un sistema de formación en el caso del ballet, por ejemplo. O sea, el ballet es una disciplina altamente estereotipada,
que, bueno, los hombres es muy complicado que ingresen en esta disciplina, y estamos creando espacios para que estos jóvenes puedan hacer carrera como bailarines y derrumbando esos estigmas y esos estereotipos. Entonces, siempre hay una visión artística, pero también social. Creemos que tenemos un gran potencial como país, pero necesitamos los espacios profesionales, y el Teresa Carreño es el principal espacio profesional para las artes escénicas y musicales del país. Han tenido teatro, fui testigo de la puesta en escena de Hamlet, la versión que hizo este actor que conocemos, y bueno, un grupo importante de actrices venezolanas, pero se está dando, más allá de la puesta en escena, se está dando todo un debate, Irving, de artistas que, en términos generales, artistas internacionales y nacionales que han decidido incorporar a Venezuela en el marco de sus giras y porque parte de la situación política que venimos enfrentando también afectó la industria, digamos, del entretenimiento y también la actividad cultural, ¿no? En Venezuela, porque han sido sancionados cantantes, han sido amenazados, agrupaciones. Creo que ahorita viene la Berlín Ensemble, o ¿qué viene ahorita al Teresa? Es el sistema, creo que es el sistema. Viene teatro en octubre. El Teatro Negro de Praga. Entonces, no solamente viene música, como intérpretes como Cani García, que es una intérprete, digamos, de la canción de autor, pudiéramos decirlo así, latinoamericana, bellísima. Viene Mon Laferte. Ha habido una curaduría especial de la cual yo soy defensora. Hay toda una movida en Venezuela actualmente porque están viniendo reggaetoneros de gran renombre latinoamericano o artistas de grandes renombre en el Poliedro, en las terrazas del CCCT, pero también el Teresa está entrando en la jugada y está entrando, a mi modesta interpretación, con una curaduría súper interesante de artistas y de agrupaciones. Ahora viene la ópera. Cuéntanos de un repaso de lo que viene y de lo que se ha dado de manera significativa. No hay fin de semana. Acaba de darse ahorita una muy interesante de Luis Fernando, creo que se llama, y Chacín, que son dos exponentes de la música venezolana. O sea, creo que hay un trabajo súper rescatable y que es muy importante que ustedes lo sepan distinguir del resto de la movida, digamos, del entretenimiento. Yo diría que el Teresa sigue teniendo un abanico cultural por excelencia. ¿Te ha costado? ¿Ha salido natural? ¿Les ha costado? ¿Ha salido natural? ¿Cómo está esa pugna entre el entretenimiento y las artes escénicas y musicales? Sí, bueno, hay un temas conceptuales allí que algunas veces es complicado de abordar, pero lo más importante es saber cuál es el fin, el objetivo del Teresa Carreño, ¿no? Entonces, si decimos que privilegiamos la producción propia, entonces tenemos unas agrupaciones de ballet, de ópera, de música latinoamericana, o sea, algo mucho más artístico que en parte financiada por estas expresiones que son más de la cultura popular de masa, de artistas tanto nacionales e internacionales que son populares, ¿no? Pero que se adapten a la dinámica del teatro, que hagan propuestas sinfónicas, o que hagan propuestas que se adaptan un poco más a la naturaleza de lo que se puede producir en el Teresa Carreño. Entonces, bueno, ahorita recientemente hicimos lo de Luis Fernando y Jorge Luis Chacín, y fue una puesta en escena. Hiciste Desorden Público Sinfónico. Interesante eso, ¿no? Viene Oscar de León. Viene Oscar de León Sinfónico, sí, claro. Viene Oscar de León. Con el sistema de orquesta, la Simón claro. Bolívar. Quiere decir que podemos explotar mucho más las capacidades técnicas y artísticas del teatro. No es igual que uno coloque una agrupación de un cantante y a involucrar una orquesta sinfónica, a formatos que sean de gala, pues digámoslo así. Entonces, y que no sean de los gustos exclusivos de la directiva. No. O sea, hay gente que, por ejemplo, Cani García, sinceramente yo no la conocía. Entonces, pero mucha gente, mira el trabajo, sus seguidores, ha ganado tantos Grammys, mira lo que ha hecho. Y en conjunto decimos, mira, sí, no, claro, cómo no, imagínate, es un privilegio estar aquí. Y fue uno de los mejores conciertos que nosotros Sold out, hemos creo que tuvo sí, dos días. Y la gente salió, bueno, fascinada. Y esos conciertos... Se ha reencontrado mucha gente con el Teresa Carreño. Con el Teresa Carreño. Artistas que emigraron, que están volviendo. Claro. De todo tipo de gustos. Sí, así es. O sea, yo creo que en el gremio artístico
se le hizo un fuerte daño esas posiciones de carácter político, porque los artistas se deben a un público, entonces hay públicos que tienen diferentes creencias, diferentes... Claro. Entonces es muy decepcionante ver a un artista que se ponga, que toda la vida fue artista, a estar ocupando un espacio proselitista o político de que vaya hacia algún sector. Diferente es cuando ya siempre ha sido así la trayectoria del artista, que tú digas, bueno, sí, me gusta este artista que es político y satisface mis creencias, perfecto, pero eso le hizo mucho daño, yo creo que a la industria cultural, porque esto hay que verlo como una industria, algo que produce recursos, activa un conjunto de empleo, involucra... Está la gente del Teresa Carreño contenta, los trabajadores. Sí, hay muchísimas cosas que nosotros que ha venido agarrando. Debemos... Además, no solo las salas grandes, están las salas como la José Félix, Félix, que tiene un ciclo de ópera, tiene un ciclo de orquesta sinfónica. Es decir, no hay, tú vas todos los fines de semana al Teresa Carreño y hay 4 eventos culturales dándose de manera simultánea. Así que yo quiero decirte, yo no soy experta de nada, ni siquiera de maternidad, que ya tengo 3. Pero yo tengo criterios políticos y creo que tengo también un criterio en mi experiencia cultural en estos últimos años, y creo que están haciendo un referente, están armando una grilla muy importante para estar, digamos, no quedar en el extremo, no quedar en un extremo ni en otro, y tampoco se trata de ser ambiguos, de estar en el medio. Entonces, bueno, hay una experiencia maravillosa. Yo te invito a que estés muy pendiente. Si quieres conocer una experiencia novedosa, interesante, que forma parte del debate que está dando en el seno del país sobre renacimiento económico, cultural, que está dando mucho de qué hablar, que escuchas por Instagram, que los reggaetoneros, yo te invito a que sigas al Teresa Carreño, a que veas cómo es la ópera, la música sinfónica, el teatro, los cantautores, la música, en términos generales. Tienes que tener una referencia obligatoria en el Teresa Carreño. Yo creo que esa es una cosa que debe aplaudirse de pie, porque es una institución pública que está diciendo presente, que está presente en la pugna, que siempre ha estado en el campo ideológico y que está entrando con principios claros, con criterios, más que principios claros, pero sin extremismo, sin infantilismo a la hora de gestionar algo que es para y por los venezolanos. Así que te dejo este espacio de Háblame para que te despidas, te agradezco y te ofrezco para que hagan un balance de cierre de año aquí en este podcast, que bueno, hemos tenido tras de cámara muchas vicisitudes el día de hoy, pero bueno, tocaba porque además hemos aprovechado para hablar muchísimo y para ponernos al día y para saber las buenas noticias que están sucediendo en el Teresa Carreño. Contigo, mándale un abrazo a Gustavo y a todos los trabajadores y las trabajadoras, al ballet, a todos los grupos estables del Teresa Carreño. Despídete de nuestra audiencia y bueno, comprométete con ella a seguir echándole pichón. Así es, bueno, agradecido por este espacio que me ha permitido comunicar parte de mi historia personal, que algunas veces, bueno, nunca uno tiene esa posibilidad, y realmente me satisface mucho echar un poco mi cuento y reivindicar mis orígenes, pero también hablar de lo que estamos haciendo en el Teatro Teresa Carreño, que creo que es muy importante lo que tú has dicho, y que bueno, ahí estamos haciendo lo mejor posible. Creemos que es una institución de todo el país, emblema en Latinoamérica, y que la estamos llevando a ese lugar, y que estamos llegando a espacios y a lugares que nunca habíamos estado, y creo que lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, la invitación es que sigan nuestras redes, allí hay información permanente, hay mucho dinamismo, y estás invitada también a hacer un programa allá. Yo creo que es mejor hacerlo en el campo, en las instalaciones, que te involucres con los trabajadores, quienes son los que realmente dan vida a ese espacio tan importante, y que pasemos un buen momento ahí en el Teresa. Bueno, mira tú, primer invitado que nos saca de este esquema. Vamos a hacerlo, está interesante. Conocer arquitectónicamente, conocer culturalmente la historia y bueno, sobre todo las proyecciones. Vamos a hacerlo, claro que sí. Así que si quieres conocer el Teresa Carreño, bueno, sabes que ya es un compromiso desde este espacio. Yo te agradezco como siempre las conexiones. Te recuerdo dónde te hablamos. Te hablamos desde Caracas, que tiene nombre de mujer, esta ciudad
esta ciudad que nos cobija, que nos abraza, que nos alienta a echar pa'lante, que nos demuestra que sobreviviéndola, que llevándola podemos comernos el mundo entero. Y te he pasado por un grupo de protagonistas, de gente que han sido capaces de domarla, que han sido capaces de surfearla, de sobrevivirla, de llevarla y que se han quedado construyéndola. Son los protagonistas de esta ciudad, de este país, que vale la pena que contemos sus historias y que tú mismo los conoces y los acompañas a partir de ahora, gracias a las redes sociales, en su día a día, en su travesía personal y en su travesía colectiva. Gracias por acompañarnos en Háblame y nos vemos en el 6º capítulo.